Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con Programación Neurolingüística y Reconversión. Y bueno, les doy la bienvenida a su programa La Conciencia de lo Elemental, emitiendo directamente desde León, Guanajuato, para todo el mundo. Y bueno, estoy muy contento de saludarlos. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante porque precisamente son las bases de la programación neurolingüística, ¿no? Fue uno de los temas que a mí me gustó mucho, que me apasionó cuando recién comencé a estudiar estos temas de programación neurolingüística, ¿no? Que en este caso son los canales de comunicación. Y bueno, los canales de comunicación lo que nos dicen es que nosotros los seres humanos tenemos principalmente tres formas en que podemos captar la realidad de este mundo, ¿no? Que viene siendo de manera visual, de manera sensorial o de manera auditiva. Y bueno, pues ahorita vamos a empezar a explicar un poquito más esto y cómo la manera en que percibimos la realidad va a generar lo que se llaman mapas mentales o paradigmas mentales, que después esto puede generar que cuando no tenemos el mismo mapa o el mismo paradigma, pudiera chocar con el mapa o con el paradigma de otra persona, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver. Y bueno, saludos a todos mis amigos que se están uniendo aquí en PNL TV. Bienvenidos y dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, aprovechando que es una transmisión en vivo y con gusto vamos a comenzar aquí a comentarlas. Entonces, saludos amigos. Entonces, los canales de comunicación, retomando nuevamente en programación neurolingüística, son esas tres principales formas en la que nosotros, los seres humanos, captamos la información, que puede ser a través de lo que vemos, a través de lo que sentimos o a través de lo que escuchamos, es decir, visual, sensorial o auditivo. Saludos a todos mis amigos, Juanita Ávila, que anda aquí en la transmisión, a todos los que estén pasando la transmisión, saludos y aprovechen, si ya le dieron like a la transmisión, pues también aprovechen en compartirla, que se los agradeceré bastante, ¿no? Entonces vamos a compartir, ahí está. Y bueno, los canales de comunicación se hizo un estudio desde la programación lingüística donde dicen, bueno, ya sabemos que la información del mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor, la captamos de tres maneras diferentes, a través de lo que vemos, a través de lo que sentimos o a través de lo que escuchamos. Es decir, a través de la vista, a través del gusto, tacto y olfato, que viene siendo lo sensorial, y a través del oído, que viene siendo la parte auditiva. Y esta información entra directamente a nuestra mente inconsciente y después se generan lo que son las conexiones de circuitos neuronales y que generan lo que se llaman mapas mentales. Los mapas mentales son la forma en que vemos, en que percibimos, en que sentimos la vida, ¿no? En la manera en la que creemos que es la vida. Entonces, se hizo un estudio y resulta que la mayoría de las personas, bueno, casi aproximadamente un 50% de las personas tienen el canal preferente de comunicación visual, es decir, a través de la vista. El otro 40, más o menos 40% es canal sensorial, es decir, preferentemente tienen una mayor manera de captar la realidad de las cosas a través de lo que sienten, es decir, gusto, tacto y olfato. Y nada más un 10%, que ya es un porcentaje muy pequeño, más o menos aproximadamente, ese 10% la realidad la capta a través de lo que escucha, es decir, son personas que son muy auditivas, muy enfocadas al tema de la audición. Y bueno, ¿esto por qué se los platico? Porque muchas veces cuando logramos conocer cuál es el canal de comunicación de la otra persona, pues esto va a generar
que generemos una conexión más armoniosa, más profunda con la otra persona, ¿no? Y esto incluso, ¿cómo lo vas a detectar? O sea, ¿cómo vas a detectar cuando una persona tiene el canal de comunicación visual? ¿Cómo vas a detectar cuando una persona tiene el canal de comunicación sensorial? ¿O cómo vas a detectar cuando una persona tiene el canal de comunicación auditiva? Pues precisamente cuando pones atención a las palabras, cuando pones atención a las palabras, es cuando detectas, esta persona tiene su realidad, o sea, sus mapas mentales llegaron a su mente de una manera visual, preferentemente. O sea, todos tenemos un poquito de todos, de los tres canales, más sin embargo, estamos más cargados a cierto canal de comunicación. Y, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que una persona está un poco más cargado a la parte visual? ¿Cómo te das cuenta que una persona está más cargada a la parte sensorial o a la parte auditiva? Pues precisamente a través a través de las palabras que estamos expresando. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Saludos a todos los amigos que están aquí en la transmisión. Gracias por sus likes. Sonia, saludos, gracias. Bienvenidos a todos, bienvenido Efraín, a todos los que se estén uniendo en la transmisión. Muchísimas gracias, bienvenidos a este programa La Conciencia de lo Elemental. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema, ¿no? Les decía que los canales de comunicación son visual, sensorial y auditivo, y lo detectamos a través de las palabras. Y el hecho de detectar cuál es el lenguaje de comunicación preferente de las personas nos va a ayudar a generar una comunicación de mayor empatía, nos va a ayudar a generar una comunicación armoniosa, una comunicación saludable con las demás personas, e incluso va a ayudar a que nos demos a entender mejor el mensaje que estamos transmitiendo. De hecho, esto me recuerda un poquito a lo que hacía precisamente Virginia Satir, que es una de las grandes terapeutas fue una de las grandes terapeutas de los años 70 más o menos, que precisamente Virginia Satir era especialista en terapia familiar. Virginia Satir era la gurú de la terapia familiar. Y lo que hacía Virginia Satir para tener un éxito extraordinario con sus clientes, para tener un éxito extraordinario con las personas con las que estaba atendiendo en la terapia, era que precisamente les hablaba en su lenguaje de comunicación preferente. Si, por ejemplo, llegaba el cliente y de repente el cliente les decía, por ejemplo, es que veo que la situación está un poco difícil. Lo que hacía Virginia Satir es que detectaba cuáles eran las palabras que estaba utilizando. Por ejemplo, aquí decía, es que veo que la situación está muy difícil. Desde ahí, de entrada, si puedes ver amigo y amiga, la palabra principal es veo. Y veo tiene que ver o está relacionado con la parte visual. Entonces, Virginia Satir lo que hacía era que precisamente les hablaba en el mismo lenguaje visual. Y Virginia Satir les decía, ya veo lo que usted dice, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien llegaba utilizando palabras auditivas, diciendo, es que escucho que mi relación no está funcionando, como que no, a veces no sé decir las palabras correctas. Entonces, cuando llegó la persona o el cliente a terapia, le dijo, es que yo escucho que esta relación no está funcionando. Entonces, desde ahí detectó la palabra escucho, ¿no? De escuchar. Y así hay que empezar a detectar cuáles eran las palabras preferentes del cliente, ¿no? Y eso era algo espectacular. Entonces, ¿cómo vas a detectar cuáles son el canal preferente de la persona con la que estás hablando? En este caso, incluso puede ser aplicado a las ventas, ¿no? Puede ser aplicado a cualquier comunicación que tengas con la otra persona. Por ejemplo, las principales palabras que va a utilizar una persona, que es visual, va a utilizar palabras como ya veo, échale un ojo, échale un vistazo. Va a enfocarse mucho a palabras que en la descripción tengan que ver mucho con el sentido de la vista, ¿no? Échale un vistazo, échale un ojo, ya veo lo que dice.
Por ejemplo, ahí incluso hay una mezcla de dos, ¿no? Eh, entonces, esto es espectacular porque en el momento que tú detectas este lenguaje, simplemente comienzas a hablarle con las mismas palabras, ¿no? Como decir, ah, perfecto, ya veo lo que usted me quiere comentar. O, ah, ya veo. Simplemente puedes repetir las palabras visuales que está diciendo. O una persona que es un poco más sensorial puede iniciar sus frases diciendo, siento que esto no está funcionando, me dejó un sabor amargo de boca, por ejemplo, está haciendo alusión a las palabras sensoriales, eh, esto no me huele bien, si te fijas también tiene que ver con lo sensorial porque es gusto, tacto y olfato. Entonces tú como ya detectaste que esa persona es sensorial, pues entonces empiezas a hablarle en términos sensoriales, ¿no? Ah, tienes razón, creo que esto no huele bien. Y si te fijas aquí incluso, estás utilizando ya su lenguaje, su mismo lenguaje. Incluso en programación neurolingüística, el hacer una pequeña repetición de las palabras que está diciendo la otra persona se llama parafrasear y el parafraseo también es súper poderoso porque creo que el parafraseo va de la mano con la parte de los canales de comunicación. Creo que cuando ya detectaste que la persona está hablando en visual, cuando ya detectaste que la persona está hablando en auditivo, pues entonces aquí incluso puedes apoyarte de esta otra herramienta muy poderosa de programación neurolingüística que se llama parafraseo y que lo que simplemente estás haciendo es a manera de retroalimentación para que la comunicación fluya mejor con la persona que está enfrente de ti. A manera de retroalimentación, tú repites la palabra que utilizó esa persona. Entonces, ya detectaste que es auditivo, ¿no? Ya detectaste que es visual o sensorial, entonces haces un pequeño parafraseo que dice, por ejemplo, llega una persona a comprar un producto a tu tienda, ¿no? Llega diciendo, me gustaría ver los precios de este producto. Entonces tú haces un pequeño parafraseo, ah, con mucho gusto le voy a mostrar los precios de este producto. O puedes parafrasear diciendo, ah, a usted le gustaría ver los precios de este producto, ¿verdad? Entonces estás utilizando un parafraseo que es por retroalimentación decir la misma frase. Y lo que estás haciendo con esto, con detectar el canal de comunicación, y con generar un pequeño parafraseo, lo que estás haciendo es que generas una poderosa empatía y esta empatía va a generar una comunicación armoniosa que después va a ir directamente a la mente inconsciente de la persona y va a generar, por lo tanto, pues que en el caso de las ventas, pues que sea una probabilidad de venta muchísimo, muy alta. En el caso de una comunicación, por ejemplo, con tu jefe de trabajo, pues va a generar que estén hablando el mismo lenguaje y por lo tanto se entiendan mejor. Y ahorita en el siguiente bloque te voy a poner un ejemplo de cómo cuando hablamos canales de comunicación diferentes, amigos y amigas, puede generarse incluso un choque o un bloqueo donde de plano la comunicación puede incluso llegar a cerrarse, a bloquearse. En el caso de una venta puede venirse para abajo por el solo hecho de no hablar el mismo lenguaje de comunicación, por no entender que las personas captamos la realidad y guardamos esa realidad en nuestra mente de diferentes formas. Las captamos de manera sensorial, las captamos de manera auditiva, las captamos de manera visual y siempre nos cargamos un poquito más preferentemente a alguno de estos canales, es decir, somos más visuales, somos más sensoriales o somos más auditivos. Y cuando, por ejemplo, nos encontramos una persona que es visual, se encuentra con una auditiva y el visual empieza a hablar en visual y el auditivo en auditivo,
pues es como si hablaran dos idiomas completamente diferentes, ¿no? Chino y mandarín, que esto incluso puede suceder en una relación de pareja. Entonces, al regresar les voy a dar ese tip de cómo ir acomodando precisamente este lenguaje de comunicación para tener comunicaciones armoniosas o, por ejemplo, en el caso de las ventas, ventas exitosas. O en el caso de una relación de trabajo, pues que haya una comunicación muy clara con tu jefe, con tu compañero de trabajo. Entonces vamos a ir a un corte comercial, amigos, y regresamos en un par de minutos y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos de regreso a su programa La Conciencia de lo Elemental. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con Programación Neurolingüística y Reconversión. Y bueno, saludos a todos mis amigos que se están uniendo a este programa La Conciencia de lo Elemental, donde estamos todos los días martes a las 12 horas, hora de la Ciudad de México. Y saludos a todos los que están aquí en la transmisión desde Perú, Facebook, desde YouTube o directamente desde PNL TV. Saludos a Alberto Guevara desde Perú. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Amigos de Facebook también, saludos. Y bueno, vamos a cerrar con todo el programa del día de hoy. Saludos también a Astrid Álvarez, a todos los que se estén uniendo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a cerrar con todo el programa del día de hoy. Hoy estamos hablando sobre los canales de comunicación desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Y les explico que nosotros los seres humanos captamos la realidad a través de la captamos de tres maneras, que viene siendo de manera visual, de manera sensorial o de manera auditiva. Luego, les explicaba que siempre tenemos una inclinación o una preferencia por utilizar alguno de estos lenguajes de comunicación. Es decir, todos somos visuales, sensoriales, auditivos, mas sin embargo siempre cargamos preferentemente más a alguno. ¿Y por qué es importante? Porque la realidad, la expectativa que tenemos sobre la vida es proyectada a través de nuestros canales de comunicación, porque esa información después entra a nuestra mente inconsciente y genera mapas mentales o formas de ver la vida, y eso va a hacer que, por lo tanto, la persona con la que nos estemos comunicando también tenga una, también tenga una manera diferente de comunicarse o de ver la realidad. Aquí la clave está en detectar precisamente cuál es el lenguaje de comunicación de la otra persona. ¿Por qué es importante que detectes cuál es el lenguaje de comunicación de la otra persona? Para poder generar una empatía muy poderosa, una empatía muy poderosa, y que tu mensaje llegue lo más limpio posible
a la mente inconsciente de la otra persona. Cuando tu mensaje llega lo más limpio posible a la mente de la persona, pues va a haber esa empatía, esa armonía. En el caso de las ventas, va a ser una venta exitosa y te va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Entonces dije que vas a detectar cómo está hablando las personas. Por ejemplo, una manera muy sencilla, muy elemental de ejemplificar esto es a través de un proceso de venta. Cuando llegue un cliente a comprar y dice, me gustaría ver los precios, pues ahí estás detectando, me gustaría ver los precios. Entonces, cuando escuchaste que dijo ver o cuando te escribió la palabra ver, pues ese es su principal canal de comunicación. Y lo vas a corroborar cuando sigue repitiendo en más frases. Me gustaría echarle un ojo a esa motocicleta, me gustaría observar cómo es el interior del coche. Entonces, una vez lo puedes escuchar, 2 veces lo corrobora, 3 veces ya sabes que es una persona completamente visual. O cuando llega la persona y dice, me gustaría sentir cómo es el motor de ese coche, me gustaría disfrutar, me gustaría tocar los asientos del auto para conocer la calidad. Entonces, si te fijas ahí, ya estás hablando de tocar, de sentir, y entonces ya estás detectando que es una persona completamente sensorial. Y después si te dice, por ejemplo, llega el cliente y dice, oiga, ¿me podría contar un poco sobre las promociones? ¿O me podría platicar un poco sobre las promociones? Entonces, te fijas, desde el inicio ya detectaste que las palabras son auditivas, que son auditivas. Ese es el primer paso. Ya detectaste las palabras que a través de las palabras vas a detectar cuál es su lenguaje de comunicación preferente. Y después lo que vas a hacer es que te vas a apoyar de una herramienta de comunicación muy poderosa en la programación neurolingüística que se llama parafraseo. Y el parafraseo lo que hace es que repites esa frase importante, repites esa frase clave que dijo la persona que está enfrente de ti o el cliente que está enfrente de ti y la repites. Esto para 2 cosas. La primera es para retroalimentar, retroalimentas si lo que te dijo la persona es correcto. Buenos días, me gustaría ver los precios de este auto. Entonces, el parafraseo sería, lo que usted me dice es que quiere ver los precios de este auto, ¿verdad? Si te fijas, es un parafraseo. Entonces, este parafraseo lo que hace es que genera una empatía muy poderosa y va directamente a la mente inconsciente, que es el jefe, el 95%, donde está el poder. Entonces, esto es mágico, porque entonces es cuando dices, ay, es que como que este vendedor me dio muy buena chispa, me agradó su trato, me cae muy bien. Pues el secreto está en que estás primero detectando su lenguaje de comunicación. El segundo es que a través del parafraseo, de repetir esa frase, estás retroalimentando, es decir, filtrando la información para que el mensaje que te está dando el cliente sea muy limpio. Y tercero, al repetir, estás parafraseando y llegando directamente a la mente inconsciente de la persona porque estás hablando su mismo lenguaje. Estás prácticamente siendo un espejo de la persona, ¿no? Entonces es maravilloso. Y cuando se generan problemas es cuando precisamente no sabemos que existen diferentes maneras de comunicarnos y cuando no sabemos que hay diferentes maneras de comunicarnos, pues es cuando hay un poco más de problemas al estar hablando con la otra persona, ¿no? En el caso que les pongo es el caso en una relación laboral, el jefe le encarga un proyecto a la persona, le encarga un proyecto muy importante y resulta que el jefe es auditivo, porque también es bien sabido que por ejemplo, los altos directivos desarrollan una habilidad tremenda en escuchar. Entonces, muchos de los altos directivos tienen el canal preferentemente auditivo, ¿no? Entonces, le encargan un trabajo a un colaborador, que el colaborador es visual.
sea, es más de observar, más gráfico, más visual, de colores, ¿no? De imágenes. Entonces, cuando la persona que está haciendo el proyecto de trabajo dice, me voy a hacer lo máximo posible porque este trabajo salga perfecto, ¿no? Y empieza a generar en su trabajo, plasma sus mapas mentales, que su realidad es preferentemente visual. Entonces, en su trabajo, plasma unas gráficas de barra geniales, ¿no? Colores pasteles, unas gráficas muy bonitas, dibujitos, monitos, o sea, hace un trabajo extraordinario, maravilloso de manera visual. Fíjate, está poniendo muchos elementos visuales en su proyecto. Entonces llega con el jefe y, y le presenta la carpeta con cientos de imágenes al jefe, que es auditivo, y el jefe dice, muéstrame tu trabajo, ¿no? Entonces llega el colaborador, le muestra el trabajo, pero el jefe dice, uy, no te entiendo, mejor cuéntame un poco más sobre el proyecto, ¿no? Y, y el jefe agarra el libro con todos los dibujos y lo pone a un lado, ¿no? Como si lo hubiera ignorado, como si lo hubiera desechado. Entonces el colaborador, que se esmeró mucho por su trabajo, se siente muy triste, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible que este jefe no entienda? ¿Cómo es posible que no sea considerado? ¿Cómo es posible que sea un grosero? ¿Cómo es posible que esta persona sea un grosero? Agarró el libro y simplemente lo ignoró. Y eso va a suceder porque el jefe es preferentemente auditivo. Es decir, el jefe lo primero que dijo cuando vio el libro fue decir, mejor vamos a dejar esto aquí un momento, mejor cuéntame un poco, platícame Juan, platícame Pedro, cómo va el proyecto que te encargué? Cuéntame un poco. Entonces, si te fijas ahí desde las palabras, el proyecto el jefe es auditivo y hay un choque, ¡pum! Un choque tremendo ahí entre lo visual del colaborador y entre lo auditivo del directivo, ¿no? Entonces ahí, ¡pum! Chocan y ese proyecto seguramente se va a venir para abajo. Mas, sin embargo, fíjate, amigo, la importancia. Si el colaborador del trabajo hubiera sabido que su jefe tiene un canal de comunicación preferentemente auditivo, porque así captó la realidad, pues entonces el colaborador, a lo mejor en vez de hacer muchos gráficos, hubiera grabado una presentación en audio y no hubiera perdido tanto tiempo en hacer una presentación visual y a lo mejor hubiera utilizado más palabras auditivas. Oiga, jefe, déjeme le cuento un poco sobre este proyecto, déjeme decirle que esto que va a escuchar le va a encantar. Entonces, si te fijas, estás utilizando, déjeme decirle que esto que le voy a contar, esto que va a escuchar, le va a encantar. Y con solo 2, 3 palabras, el alto directivo, el jefe, va a quedar maravillado. ¡Wow! Este Juan, este Pedro es un excelente colaborador. Es que me entiende perfectamente lo que le pedí. Es que es fenomenal con lo que le encargué. Supo exactamente lo que quería. Porque precisamente a través de detectar el canal de comunicación, a través del parafraseo, mandas una información limpia. Al momento de comunicar tu mensaje, mandas una información limpia y muy, muy poderosa a la mente inconsciente de esa persona. Y esto aplica exactamente en cualquier modelo de comunicación. Si estás platicando con tu jefe, si estás platicando con tu novia, con tu pareja, si estás platicando con un cliente, si estás platicando con el vecino, esto es magia pura y esto es algo del poder de la programación neurolingüística en su esencia, ¿no? Que precisamente es algo que hacía una de las 3 personas a las cuales modeló John Grinder y Richard Bandler, los co-creadores de la PNL, que fue esta gran psicoterapeuta Virginia Satir, que simplemente lo que hacía es que les hablaba en el mismo idioma. Y al hablarles en el mismo idioma, pues se genera esa conexión con la mente inconsciente. Saludos desde Perú, Tito Romero, saludos Patti, a Astrid, a todos los que se estén uniendo, gracias por sus likes, gracias por compartir la transmisión. Esto ayuda a ir sacando más videos, gracias. Y bueno, pues vamos cerrando con el tema de hoy.
canales de comunicación, que es una de las bases de la programación neurolingüística. Esto es información muy valiosa para precisamente expandir la conciencia de lo elemental y que tengas una vida maravillosa, grandiosamente. Entonces, amigos, mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con Programación Neurolingüística Reconversión, y ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy, muy pronto. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Bye, bye.